Realmente para mí es un honor estar aquí en esta mañana. Vino tanta gente que quiero y tanta gente también que me quieren a mí. Ese cariño se mantiene por siempre. Yo pienso que a veces cuando uno quiere a una persona, no hay que verse todos los días para siempre quererse. A la distancia nos queremos. Como alguien decía por ahí que el dominicano nace donde le da la gana. Nos queremos aunque no nos veamos siempre, ese amor siempre está presente. El pasado domingo me honré con que me invitaran a predicar en la iglesia de Villa Esfuerzo y me gocé mucho con ver lo que Dios hace en ese lugar. Amén. Y me gozo mucho con el trabajo de la iglesia Luz y Vida, de expansión del reino de Dios. Gloria al Señor. En esta mañana yo podría decir muchas cosas sobre mí, pero esa canción que cantaron al final, con esa canción le digo todo. En mi vida Él ha sido bueno. Amén. Los años que le he entregado a mi Dios desde mi niñez han sido buenos. Y yo invito a aquellos que están esperando ponerse viejos para venir al Señor, que no pierdan tiempo. Hágalo desde ahora. No pierda tiempo. El tiempo en el Señor no es un tiempo perdido, es un tiempo bien aprovechado. Así que aprovechemos el tiempo para adorar, para servir a nuestro Señor. Bueno, para los que no me conocen mucho, mi nombre es Pastor Samuel Guzmán. Yo pastoreo una iglesia en Los Restauradores, 27 de febrero, de hecho, casi al final. Y además estoy dirigiendo la mesa de diálogo y representación cristiana aquí en la República Dominicana, de la cual la Iglesia Evangélica Menonita es miembro a través del nuestro presidente Abelino de la Rosa, que está por ahí en esta mañana, como miembro de esta congregación. Así que estamos ahí para servir al pueblo evangélico en la República Dominicana. Y qué bueno que podemos llegar a todo el país, a toda la nación. Pónganse en pie en esta mañana, abra su Biblia en un libro o epístola que escribiera el apóstol Pablo al joven Timoteo, pero que no solamente lo escribió para Timoteo, también lo escribe para ti, para mí en el tiempo presente. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 17. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 17. ¿Lo tienen? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas nos irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Quiero que saltemos al versículo 16 de ese mismo capítulo, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Oremos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra nunca llega vacía, sino que esta palabra nos edifica grandemente y nos transforma, nos cambia para lograr ser el varón perfecto, agradable a ti, Señor. En esta mañana estamos en tu presencia para presentar tu palabra, Señor. Que lo que yo hable en esta mañana sea enteramente dirigido por ti. A ti las gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas, en esta mañana. El mes de septiembre es el mes que hemos consagrado en la República Dominicana para festejar el libro santo que es la Biblia. Y los dominicanos tenemos el gran honor de ser la única nación que tiene una ley que consagra un día especial para honrar la palabra de Dios, que es la ley 204 del 84, la cual establece que el día 27 de septiembre de cada año es el día de la Biblia en la República Dominicana. Nicaragua tiene algo parecido, pero Nicaragua solamente tiene un decreto presidencial. Y un decreto no es mayor que una ley. La ley está por encima de un decreto. Dominicana también es el único país del mundo, de la bolita del mundo, que tiene en su escudo una Biblia abierta. No en el Salmo 92, como mucha gente por ahí en la calle utiliza hacer. En Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el apóstol Pablo, yendo a Timoteo, no tuvo el honor de ser uno de los 12 discípulos o 12 apóstoles. Pero cuando analizamos la historia del apóstol Pablo nos damos cuenta que aunque no tuvo ese honor, hizo mayores aportes al evangelio que muchos que anduvieron con Jesús. Y los mayores aportes del apóstol Pablo no lo hizo en un cuarto con aire acondicionado, sentado muy cómodo, con un cafecito, con una galletita, un pancito. Los mayores aportes del apóstol Pablo los hizo en prisión, como un preso de alta seguridad, no como algunos presos políticos que lo llevan o presos de gobiernos que lo llevan a las cárceles y le ponen televisores pantalla plana de 40 y 50 pulgadas. No, con grilletes en los pies por si acaso quería escaparse. Y desde la cárcel hizo sus mayores aportes, escribiendo epístolas, escribiendo cartas a las nacientes iglesias. Y entonces el apóstol Pablo, a pesar de que fue un hombre que primeramente persiguió a la iglesia, fue un hombre que se convirtió en un defensor de la fe. Y en ocasiones tuvo que defender su apostolado y defender su creencia y su fe en Dios. Porque imagínense, uno como pastor, cuando de repente el muchacho del barrio, el más malo, el que está en vicio, se convierte. Cuando él viene a la iglesia, uno piensa, pero ¿qué está pasando? Viene a la iglesia a ver cómo están las cerraduras de la puerta cerradas. Vino a observar y están los diáconos atentos. Y cuando Pablo era más difícil el tema, porque Pablo era perseguidor de la iglesia. No aquel que se metía a la iglesia a robar las propiedades de la iglesia, sino que era perseguidor, mataba a los cristianos. Entonces Pablo tuvo que defender su fe en Dios, tuvo que defender su apostolado, porque la gente en principio no creía en él. Y entonces por eso le digo en esta mañana que el apóstol Pablo, los aportes que hizo el evangelio y al tiempo se mantienen en el tiempo presente a través de la palabra de Dios. Y Pablo dejó a la iglesia un gran ejemplo y fue de predicar la palabra del Señor. Te insto que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y Pablo no solamente esperaba venir al culto el domingo en la mañana para predicar, no solamente esperaba ese día, sino que Pablo tenía un Timoteo al cual lo instruía en la palabra del Señor. Yo no sé si usted también tiene su Timoteo.
Pero todos tenemos que tener un Timoteo. Yo no sé a cuánta gente usted ha ganado en toda su vida cristiana para el Señor. No tiene que responderme, respóndase usted mismo. Siempre he dicho y siempre he visto que las buenas noticias uno las comparte. Pero a veces la palabra del Señor, que es la mejor noticia, la callamos. La callamos. A veces voy a lugares y veo a cristianos evangélicos trabajando en tiendas o restaurantes y a veces me saludan como de una manera tímida. Yo muchas veces le digo, Dios te bendiga. Porque a veces queremos esconder lo que somos y lo que tenemos. Pero es difícil. Porque el mismo diablo, cuando un cristiano va a un lugar, él se da cuenta que ese hombre o esa mujer es diferente a los demás. Yo estaba hace poco en la tierra de algunos aquí presentes en Elías Piña. Fui al mercado binacional y había una señora mayor de algunos 70 o 75 años. Ella me dijo a mí, usted trabaja con el grande. Ella no estaba diciendo que yo trabajaba con un político ni con el presidente. Esa señora andaba con un bollo de cera, y no era para hacer una vela para iluminar su casa. La cera está muy ligada a la santería. Y ella me dijo, usted trabaja con el grande. Le dije, así mismo es, trabajo con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Porque el diablo sabe quién tú eres. A veces el cristiano no sabe quién es. A veces el cristiano, la palabra revela que tenemos poder como hijo de Dios, pero a veces no entendemos el poder que tenemos. El cristiano tiene poder entregado por Dios, pero no lo utilizamos. Vivimos en una sociedad llena de violencia. Hoy peor que ayer, cuando uno va, por ejemplo, al versículo 1 de 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo escribe y dice, tienes que saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo no sé si Pablo se imaginaba el tiempo peligroso que vivimos en el mundo. Yo no sé si Pablo se imaginaba que en República Dominicana hijos matarían padres y padres a hijos. Yo no sé si Pablo cuando escribió eso se imaginaba que en muchos países, excepto República Dominicana y como 4 países más, se ha aprobado el aborto, en el que madres asesinan a sus criaturas en el vientre hasta con 5, 6 y 7 meses. Yo pienso que el apóstol Pablo no pensaba que el mundo llegara a esa atrocidad. Pero vivimos en un mundo muy perverso, un mundo dominado por la maldad. Y la iglesia muchas veces está escondida. Yo decía en un mensaje predicado la semana pasada que si la iglesia evangélica en la República Dominicana se pusiera donde Dios quiere que esté, la violencia en este país tendría que salir corriendo. Pero ¿qué está pasando? Que los creyentes, los cristianos, y no me excluyo, estamos mirando la violencia desde las ventanas de las casas. Mucha gente conoce a mi mamá, la hermana Carmen. Nos mudamos en la calle Albert Thomas, casi esquina 17. Estamos hablando de los años, principios de los, mediados de los 80, creo era. Había unos muchachos nuestra casa tenía como una escalerita para subir a la galería. Y en eso de las 11 de la noche los muchachos querían que cerráramos la casa porque iban a atracar a todo el que pasaba por ahí. Las vecinas se le decían a mi mamá, échele aceite quemado para que no se sienten en ese lugar. Mi mamá, una mujer sabia de oración, empezó a orar. A los 3 o 4 meses, varios de esos jóvenes se convirtieron al Señor. Un par, la policía los mató y otros cayeron presos en La Victoria. Pero de ese grupo salió una iglesia evangélica que ubicaron justamente frente a nuestra casa. ¿Por qué? Porque mi mamá entendió que a través de la oración los creyentes tenemos poder. Entonces hace falta que la iglesia de la República Dominicana entienda que por más que las autoridades preparen planes, que Giuliani, que plan de España, cualquier plan, si Dios no guarda por la ciudad, en vano guardan las autoridades. ¿Y usted sabe cómo Dios guarda por la ciudad? A través de la oración suya y de la oración mía. Para eso estamos usted y yo aquí en la tierra.
para dar luz a las tinieblas. Pero a veces la luz está escondida. Y entonces el apóstol Pablo, ya en el versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Se parece al tiempo presente? Se parece mucho. Se parece mucho. En este tiempo los heterosexuales parece que estamos fuera de época, porque hay una sociedad o hay grupos minoritarios en el mundo que quieren que todo el mundo sea homosexual o todo el mundo sea lesbiana. No puede ser así. Son grupos que quieren que les respeten sus derechos, pero ellos no respetan los derechos míos ni los derechos suyos. Para nada. Y los gobiernos están postrados ante ellos, todos. Y si en este país aún no tenemos leyes que los favorezcan, bueno, de manera pública, porque hay resoluciones y acuerdos en la Procuraduría en Educación, es porque hay una iglesia que está de pie y que siempre se opondrá a todas estas cosas que la palabra de Dios no aprueba. Y en el 3 dice, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La gente en este tiempo, a pesar de que vivimos en una época que al parecer todo el mundo casi cristiano, inclusive el mundo ha utilizado los nombres de los cristianos, siervos, sierva y demás, pero este es un momento que la gente está mucho más apartada del Señor. Mucho más apartada del Señor. Si usted analiza, la palabra en ningún momento revela el día y la hora cuando el Señor vendrá, pero sí la palabra establece, ¿qué establece? Señales. Establece señales. La palabra revela que el anticristo, por ejemplo, y ya sería tema de otro mensaje, no gustará de las mujeres. Y el hombre que no gusta de las mujeres, ¿qué entonces es? Entonces hay una estructura humana que se está preparando para tiempos del fin, para tiempos de anticristo, tal y como lo revela la palabra del Señor. Y la iglesia tiene que estar atenta a lo que pasa en la sociedad. Escucho mucha gente, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, que dicen, yo no leo noticias porque son muy crueles. Yo como comunicador al fin le digo, lea noticias, escúchenla también, porque hay un tiempo profético del cual tenemos que estar apercibidos. Porque las señales del Señor se están manifestando y las vemos día tras día en las noticias, en los periódicos y en las noticieros de televisión. Entonces la iglesia tiene que estar apercibida de lo que está pasando en su sociedad. Entonces sigue diciendo la palabra en el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la palabra, a estos evita. Yo pienso que usted, y la palabra revela que usted puede estar, estamos todos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos juntos, pero no reburujados. ¿Conoce el término reburujado? ¿Por qué? Porque yo no puedo aislarme de la sociedad, porque entonces ¿a quién le predico? Entonces, donde quiera que usted esté, donde Dios le permita colocarse, sea laboralmente o en temas de estudio, nosotros estamos para sanar nuestra sociedad. No te está diciendo la palabra cuando dice esto, evita que te aleje del mundo, que lo dejes. No, y justamente el apóstol Pablo decía, a él no le importaba salir de esta tierra, a él no le importaba fallecer, pero él decía que por causa de ustedes, entonces estaré dispuesto a estar en el mundo o estar en la tierra. ¿Para qué? Para poder predicar la palabra del Señor.
Dice el 8, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres así resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y escuchen lo que dice el versículo 9, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. A veces usted ve que el impío progresa y echa para adelante y avanza, y el cristiano como que se queda un poco rezagado. Tranquilos, nuestro galardón viene, tal y como le establece la palabra del Señor. Dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué es la doctrina? Hay una forma fácil de usted darse cuenta de lo que es una secta o una iglesia real de Jesucristo. Porque tienen, además de la Biblia, tienen otro libro al lado de la Biblia. Al mismo nivel. Lo que Dios estableció para que lo conociéramos fue la Biblia. No fue ningún otro libro. Entonces, lo que hemos seguido la doctrina del Señor, la conducta, el propósito y fe, longanimidad, amor, paciencia. Y dice el 11, persecuciones. Oiga, los cristianos en este tiempo en Dominicana estamos muy tranquilos, gracias al Señor. Pero hemos visto que en diferentes naciones la iglesia es perseguida. No en todas las naciones hay tanta libertad religiosa como existe en la República Dominicana. Oiga, a la iglesia evangélica a través del mundo será perseguida a través de leyes que los hombres van a aprobar. Ustedes han escuchado ya de muchísimas leyes que en otros países están aprobando. Que si la iglesia no casa un homosexual, pues entonces hay problema con ese pastor que no quiere casar. Usted va a México y en México hay persecución religiosa. Entonces, tenemos que estar preparados para cualquier cosa que venga. Y saber que venga lo que venga, como dice el libro de Habacuc, con todo yo mismo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, cuando venimos al Señor, hay gente que dice, ven al Señor y tus problemas se van a resolver. Ven al Señor y no va a haber enfermedades. Oiga, habrá de todo, pero Dios va a estar a tu lado y en medio del problema y de la situación. Y la diferencia también es que tú no vas a luchar solo, Dios estará contigo y tienes a quien clamarle y te va a escuchar. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Entonces, por más persecuciones, como dice el versículo 11 que vendrán, por más padecimiento, dice Pablo, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Había gente que andaba con Jesús y no sabía exactamente quién era Jesús. Hay gente que está en el evangelio y no conoce perfectamente a Jesús. Porque solamente leen la palabra el domingo en la mañana cuando se dice, abramos la Biblia en tal versículo. Cuando Jesús andaba con los discípulos, hubo una tempestad en el mar y los discípulos Jesús estaba descansando, tranquilo. Y los discípulos alborotados, pero ¿quién es este hombre? Despierte lo que perecemos. Jesús estaba, quien lo había dirigido, Jesús sabía a dónde él iba y sabía que nadie iba a interrumpir su paso. Y el apóstol Pablo tuvo muchísimas situaciones. Y dice, de todas me ha librado el Señor. Y dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que no escapamos de ese tipo de cosas. No solamente es persecución de que usted le tiren un palo, una piedra, como le decían a los creyentes
primeros en República Dominicana, en la zona este del país, que le entraban a pedradas. Hay uno que lo metieron en una jaula, en una camioneta, lo pasaban por el pueblo, me parece que fue en Higüey, como si fuera un anormal. A veces estamos en grupos que la gente como que nos excluye. Ahí viene el cristiano, ahí viene el evangélico. ¿Y qué estoy mirando en este tiempo? Que los evangélicos nos estamos pareciendo mucho a los que no son evangélicos. Por eso como que nos aplauden. Ya nos quieren tener en los grupos. Porque nos estamos pareciendo mucho. No me refiero a prenda, ni ropa, ni falda, ni pantalón. Para nada de eso. El cristiano al cual el mundo los aplaude tiene que tener mucho cuidado. Porque ni siquiera Jesús el mundo lo aplaudió. No estamos para recibir aplausos del mundo. Dice el 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hay una palabra para nosotros en esta mañana. Que no veamos lo que hace mi compañero, mi amigo, mi hermano, sino que entendamos que nuestra guía es Jesucristo. Yo no sé si usted ha escuchado gente que de repente está en el Señor y se va al mundo, sale de la iglesia. ¿Y qué te pasó? Yo le pregunté a esa gente, ¿qué te hizo el Señor? No, él no me hizo nada, pero entonces ¿por qué te fuiste? ¿Tú ibas por tu amigo, por tu hermano a la iglesia o por el Señor Jesús? Oiga, en las reuniones de las que hay mucha gente, siempre hay dificultades. Donde quiera que haya gente hay un conflicto. Porque de repente a mí me molesta el abanico y al otro no le molesta el abanico. Hasta en las parejas, no puedo tener aire acondicionado porque mi esposa es muy friolenta. Hay un tema. Pero recordemos que estamos en el Señor para seguirlo a Él, no para seguir al hermano, al compañero. Mi guía es Dios. El hombre siempre va a fallar, hasta tú mismo vas a fallar, pero Dios nunca te falla. Y dice el 15, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces hay un solo camino a Dios a través de Jesucristo. Yo me alegro mucho de que para venir al Señor no haya que hablar con el pastor. Que los pastores no seamos intermediarios entre Dios y los hombres. El único intermediario que es Jesucristo. Porque a través de su muerte y su resurrección rompió lo que nos dividía de Dios a través del pecado de Adán y Eva. Entonces, a través de la palabra, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Y me llama la atención este versículo 16. Versículo 16. Que a pesar de todo el tiempo que ha pasado la escritura, de este libro el más antiguo, pero el más actualizado, porque cada vez que usted lo lee, hay una expresión o hay una respuesta de Dios para su vida. Y entonces el apóstol Pablo escribió que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque la palabra también nos confronta. A través de la palabra somos bendecidos con sus líneas, con sus libros, capítulos, epístolas. Pero también las palabras nos redarguye, nos instruye en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra.
Entonces, si yo quiero conocer la verdad de Dios para mi vida, tengo que ir a la palabra. Hay gente que de repente dice, pero pastor, yo no sé cuándo Dios me confirma algo. Yo no sé cómo escuchar la voz de Dios. Si usted no sabe escuchar la voz de Dios, no conoce mucho cómo Dios habla. Y si no conoce mucho cómo Dios habla, le falta tener intimidad con Dios. Porque cuando usted tiene intimidad con alguien, usted escucha su voz a la distancia y se da cuenta. Entonces la palabra, dice el apóstol Pablo, toda es inspirada por Dios y dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los creyentes, la gente que estamos en Dios, que vivimos la palabra de Dios, somos preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces el mundo necesita las buenas acciones de los hombres y mujeres de Dios. La iglesia tiene que seguir siendo la iglesia de Jesucristo. La iglesia no puede estar atada a políticos ni a política, ni a partidos ni a gobiernos. La iglesia tiene que tener una separación. Y la iglesia menonita se constituyó bajo esa separación. Bajo esa separación iglesia-estado. Y hoy la iglesia quiere estar confabulada con los políticos. Yo tengo mi reserva con todo ese tipo de cosas. Porque a veces la iglesia se confabula tanto con los políticos que pierde su voz profética. Después no puede aplicarle la palabra a los políticos porque caen problemas. Después no me invitan a eventos en el palacio, a encuentros presidenciales, no me invitan. La iglesia tiene que seguir siendo la iglesia. Y ser pastor evangélico es más importante que un diputado, que un senador, que un presidente. Yo no entiendo muchas veces cómo hay hombres de Dios, ministros, pastores, les respeto su derecho, que dejan el púlpito para irse a funciones políticas públicas. Cada cual tiene su derecho de entender lo que debe hacer y su trato con Dios. Pero lo que la palabra a mí me revela, que hubo hombres de Dios como José, como Daniel, que donde quiera que estuvieron, honraron el nombre del Señor. No defendieron su gobierno ni su partido, defendieron la palabra del Señor. Y esa es la diferencia de un hombre que es realmente dirigido por el Señor. Ojalá, mis hermanos, que los creyentes de esta generación, hablamos mucho de los creyentes de los 50, de los 60, de los creyentes de evangelismo a fondo, los aportes que hicieron a la fe. Pero ¿qué está haciendo esta generación de creyentes? ¿Qué legado dejaremos a las próximas generaciones si Cristo no ha venido? ¿Qué legado dejaremos a las próximas generaciones? ¿Cuál es nuestro rol en esta sociedad, no en donde Dios nos ha colocado? ¿Somos uno más del montón, del grupito, del grupo? ¿O somos diferentes? Dios está llamando a la iglesia a ser una iglesia bibliocéntrica, que viva, predique y practique la palabra del Señor. Porque este libro no está hecho solamente para uno tener 5, 10 y 15 Biblias diferentes tipos de Biblia. Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, del Diario Vivir. Ahora hay muchísimas Biblias. Pero muchas veces no practicamos, no estudiamos la palabra del Señor. Entonces hagamos un alto en el camino. El tiempo está muy agitado diariamente, pero hagamos un alto en el camino y busquemos a Dios y su palabra.
No nos dejemos llevar por toda la cosa del mundo. Oiga, antes la gente no trabajaba los domingos antes. Pero ya no, ya hay mucho afán. A veces la gente dice, Dios es quien me dirige, pero a la hora de preparar el calendario universitario, de elegir las materias, no tenemos en cuenta el culto dominical o los miércoles, el culto de la iglesia. Entonces Dios no dirige en nuestra vida nada. Dios quiere hombres y mujeres, como dice la palabra del Señor, que adoremos en espíritu y en verdad, que para Él, para nosotros, Dios es el primero, el número uno. Dios quiere eso en este tiempo presente también. No es un asunto de... Ahora hay mucha preocupación por mucha gente en las iglesias, llenar templos, las mega iglesias. Pero lo más importante es tener hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor. Que cuando llegamos a un lugar, el diablo sepa que llegó un cristiano evangélico a ese lugar. Entonces, en esta mañana, yo quiero dejar a usted la importancia de en este tiempo que vivimos como población dominicana, la importancia de seguir enseñando y mostrando la palabra del Señor. Que no nos conformemos solamente con que la Biblia esté en el escudo dominicano, sino que nos apresuremos a que la Biblia esté presente en cada corazón de la República Dominicana. Eso es mucho más. Eso es mucho más. Y ahí está, ahí Dios me tiene a mí y también te tiene a ti para esa tarea. No tiene a los ángeles, te tiene a ti y a mí para esa tarea. Asumámosla. Asumamos la tarea de llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que la iglesia siga salando a la tierra. Que la palabra no la guardemos, sino que la pongamos en práctica. Y que donde quiera que lleguemos, seamos entes de transformación a esta sociedad. Póngase en pie en esta mañana. Yo no sé si aquí en esta mañana hay personas que no han entregado su vida al Señor. Pero quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a que hagas un alto en el camino y le digas sí a Jesucristo. Los evangélicos decimos que el infierno va a estar lleno de gente que era aparentemente muy buena. Yo digo aparentemente, porque si usted no acepta el sacrificio de alguien que ni siquiera no lo conocía, de esa persona que ni siquiera usted lo conocía a usted, se entregó para morir por usted, usted no es ninguna gente buena. Entonces en esta mañana es un tiempo favorable para entregar lo que somos al Señor. Si quiere levantar tu mano o pasar, estamos dispuestos para... El Señor está preparado para recibir tu corazón esta mañana. Amén. Si no, vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Dios de los cielos. Gracias porque en esta iglesia hay hombres y mujeres que te alaban y te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Y son hombres y mujeres que han entregado toda su vida para honrarte, Dios de los cielos. Bendice sus vidas. Sé con ellos. Llénalos de ti cada día, Padre. Provéeles sus necesidades, sus peticiones, Señor de los cielos. Y en medio de los tiempos engrandece tu obra, Señor. Gracias por esta iglesia, Luz y Vida. Gracias por el liderazgo de esta iglesia. Gracias por el pastorado de esta iglesia. Bendícelos grandemente, Señor. Y sigue supliendo cada día estrategias nuevas para seguir expandiendo tu obra en este lugar, Señor, y en otros lugares en nuestro país, Señor. Te damos gracias en esta mañana por esta palabra, la cual sabemos que nunca queda vacía, sino que la misma transforma corazones, Señor, y nos acerca más a ti, Padre. Bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesús también, Dios, ponemos en tus manos a aquellas personas que tienen algún tipo de dolencia, Señor.
Si hay alguien ahora enfermo en esta mañana, Señor, te pido que tú sanes sus cuerpos ahora. Sana su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Tú eres el médico por excelencia. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tu palabra revela que para ti nada es imposible. En esta hora declaramos las vidas, los enfermos sanos en el nombre de Jesús. Por tu misericordia, en tu voluntad, Señor de los cielos. Gracias, Padre, te damos esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos en esta mañana, mis hermanos. Y gracias por esta grata oportunidad de predicar la palabra.